Hermanos, vamos a darle gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él sigue confirmando la obra de sus manos, porque Él sigue salvando, porque Él sigue rescatando, porque Él sigue llamando. Amén. Hermano, es una bendición el día de hoy poder ver cómo Dios se sigue manifestando en la vida de sus hijos. Y en esta tarde queremos darle gracias a Dios. Queremos tomar este día en especial, hermano, porque Dios sigue llamando obreros a su viña a trabajar. Y en esta tarde queremos que usted sea testigo, que usted pueda ver cómo el Señor Jesucristo sigue trayendo y llamando obreros a su mies. Dice la Biblia que rogar pues al Señor para que envíe obreros a su mies. Estamos orando para que el Señor, hermano, siga llamando hombres de valor, hombres que den su vida al servicio de Dios. Y en esta tarde queremos dedicar este servicio. Vamos a orar, hermano, por la iniciación al diaconado de mi hermano Israel Soltero. En esta tarde usted y yo vamos a ser testigos de lo que Dios sigue haciendo, amén, de lo que Dios hace. Y en esta tarde nosotros podemos mirar, hermano, que Dios en su palabra, Él está o hace un llamado individualmente, personalmente al hombre. No porque sea el hijo del pastor o el yerno del pastor o el consentido de la congregación. No, esto viene de parte del Señor Jesucristo. Y nosotros podemos verlo como cristianos, como hijos de Dios. Si alguien por ahí a mí me pregunta, oiga, ¿usted quién lo puso de pastor? Yo puedo decir simplemente, Dios, el Señor Jesucristo, a mí me llamó y aquí estoy. Gloria a Dios, amén. Aunque tal vez, hermano Andy, no tengamos ningún, hayamos asistido a un seminario, tal vez no tengamos ninguna certificación terrenal, pero tenemos la certificación de Dios. Y eso es maravilloso ver cómo Dios hace un llamado, hermano Israel. Este es un llamado individual, personal de Dios hacia los hombres. Y otra de las verdades es que no todos aceptan ese reto. No todos, hermano, aceptan el servir al Señor Jesucristo con todo su corazón. Amén. Bueno, el llamado del Señor es individual y es personal. Puedes tener educación cristiana, haber asistido a un seminario y a tener una certificación, pero si no tienes el llamado del Señor, lo usarás para otras causas. El llamado del Señor es por causa de las almas, es por causa de los jóvenes y las familias y toda persona perdida. Amén. Esto usted y yo podemos mirarlo. En nuestra iglesia podemos ver el llamado del Señor a nuestro hermano Israel, quien de una manera, hermano, él ha trabajado. Y eso me llama mucho la atención a mí, que todos aquellos que reciben el llamado de Dios, hermano, antes de que se dé la iniciación o se ore por ellos, ocurre, hermano, que ellos ya están trabajando para Dios. Ellos ya están haciendo la obra del Señor Jesucristo. Ya están dando su tiempo, su esfuerzo. Están poniendo, hermano, el trabajo, su talento para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como testigos confirmamos que Dios, hermano, está obrando para administrar o nos administra en esta congregación nuestro hermano Israel Soltero. Es un paso, el inicio al diaconado, después sigue el ministerio y ya lo que Dios tenga después para cada uno de nosotros. Pero es una bendición esa,
La confirmación más poderosa, hermano, es la oración y el llamado que Dios está haciendo en el corazón del hermano Israel soltero. Amén. Le preguntamos a él y él dijo que amén. Gloria a Dios. Hay gente que puede decir, no, hermano, todavía no estoy listo. Hermano, todavía no me quiero comprometer. Pero aquí la verdad es que el hermano Israel ya está comprometido, ya está trabajando. Somos nosotros testigos de ese trabajo que mi hermano Israel está haciendo para gloria de Dios. ¿Quién vive? El Señor va a seguir levantando hombres aquí, hermano. El Señor va a seguir llamando hombres aquí en esta congregación. El Señor nos necesita, hermano Andy. El Señor necesita hombres que den su tiempo, su vida, su servicio al Señor Jesucristo. Vamos a tomar ese carácter en este momento. Vamos a tomar ese enfoque de mirar cómo Dios, hermano, puede usar la vida. Cómo Dios puede usar hombres que quieran trabajar para Él. Y vamos a cantar un canto relacionado a eso. Vamos a invitar a Marta y a mi esposa. Dios bendiga también a Marta, porque también forma parte ahí en el paquete con el hermano Israel. Y es una bendición. Así que gloria a Dios por este trabajo tan glorioso, la obra del Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a cantar y vamos a adorar a Dios. Acuérdese, rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Usted ha orado al Señor para que siga levantando pastores, para que siga levantando hombres que prediquen su palabra, que el Señor envíe misioneros, que el Señor tenga gente, hermano, que se dedique a Él. Usted ha orado por eso. Usted debe de orar al Señor. La congregación debe de orar al Señor, hermana Leti, y pedirle, Señor Jesús, levanta hombres para gloria de tu nombre. Se necesitan pastores, hermano Andy. Se necesitan ministros, hermano Ángel. Se necesita gente que quiera trabajar para el Señor, que viva en santidad, que viva agradando a Dios, que sean llenos de gracia. Vamos a cantar estos cantos y así vamos a continuar con este servicio, tomando ese carácter de este servicio. Dios es bueno. Si quiere pasar la mano a Laura, si quiere pasar, le gusta, puede acompañarnos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios va a usar a Israel fuertemente. Esa es una iniciación al ministerio. Después del diaconado sigue el ministerio, hermano. Y qué bueno que el hermano Israel, Dios lo ha llamado para servirle a él. Y yo creo que eso es maravilloso. Gloria a Dios. Él ha sido bendición para muchos de ustedes. Es bendición para mí. Y hoy el Señor lo está confirmando grandemente. Gloria a Dios. Si se sabe este canto, hermano, síganos, miren nomás. Aleluya. ¿Quién puede decir eso?
Imagínese, hermano. Danos luz ardiente, fe y valor, de obreros siempre habrá. ¿Quiere trabajar? Hay lugar. Hay lugar si quieres trabajar, de Cristo en la voz. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Todos. Oh Señor, escucha la labor de obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, de obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor de obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, de obreros siempre habrá. Oh Señor, escucha la labor de obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, de obreros siempre habrá. Aleluya. ¿Quién vive? Damos gracias al Señor Jesucristo por el hermano Israel, quien por amor a su obra, de una manera completa, él acepta servirle al Señor Jesús con amor. Que el Señor lo llene de gracia y sabiduría y que lo guarde siempre en su camino y que cada día, su talento, su don sea más y más para bendición de los que el Señor va a llamar. Amén. Dios te bendiga, hermano Israel. Gloria a Dios. Vamos a cantar otro canto. Qué bueno es. Qué bonito es, hermano, ver hombres que quieran servir al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Esto no es fácil, hermano, el empezar, el decidir, el aceptar el reto del Señor. Se requiere, dijimos, esfuerzo, tiempo, hermano, desvelos, oraciones. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Dios te bendiga, hermano Israel, por esta decisión que has tomado para gloria del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor llene de gracia, mi hermano Israel. Que el Señor lo llene de sabiduría, que lo cuide, que lo guarde de pruebas, de luchas. Amén. Que cuide su hogar, su matrimonio, que sean testimonio para gloria de Dios. Amén. Es una bendición. Podemos ver la mano de Dios, hermano, como hombres se esfuerzan para servir al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano Israel, yo como pastor de la iglesia Monte de Sión, doy gracias a Dios por el reto y la dedicación que has tenido para la gloria del Señor Jesús. Dios te bendiga y te guarde y que siempre pueda ser de grande bendición para el Señor. Amén. Cuidemos a nuestros líderes, hermano, amemos a nuestros líderes, respetemos a nuestros líderes, oremos por nuestros líderes. Es una bendición tenerlos, amén. Cuando antes de acostarse en sus oraciones ore por nosotros. También necesitamos, amén, también llevamos nuestras cargas,
también tenemos nuestras pruebas, nuestras luchas, también tenemos que esforzarnos para seguir adelante por amor a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a invitar a mi hermano Israel en esta tarde que pase aquí al frente. Y yo sí quiero invitar a los varones, quiero invitar al hermano Andy, a Jesse, a hermano Arredondo, a Gustavo, a Isaac, hermano Ángel, hermano Luna, que se pongan así a un ladito de mi hermano Israel. Y vamos a orar para que Dios te llene de gracia, de sabiduría, que el Señor haga lo que tiene que hacer en tu vida, que el Señor Jesús use tu vida para gloria de su nombre. Así que vamos a orar por él, lo vamos a ungir con aceite, a una iniciación al trabajo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Estoy contento por esto que el Señor está haciendo. Vamos a orar. Si Marta quiere cantar un canto, lo vamos a poner, hermano Israel, en las manos del Señor Jesucristo. Que Él siga siendo de bendición para la obra de Dios. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo está llamando obreros que quieran trabajar. Dios bendiga al hermano Israel. Mire lo que tiene el Señor. Él es hijo de pastor, que es una grande bendición, como el Señor, hermano, ¿verdad?, confirma la obra de sus manos. Vamos a poner en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor Jesús, ponemos, Señor, en tus manos, dedicamos la vida de mi hermano Israel para la gloria de tu nombre. Señor, úsalo, Señor Jesús, con toda sabiduría, Señor, que Él se guarde siempre para ti en santidad, Señor, que Él sea un testimonio para muchos, Señor, ya que tú lo has llamado, Señor, tú lo guardarás, ya que tú lo has llamado, tú lo cuidarás, ya que tú lo has llamado, tú lo respaldarás en toda, Señor, la obra, Señor, tuya. Úsalo, Señor, cuando Él hable con los jóvenes, cuando Él hable, Señor, con los matrimonios, cuando Él hable con las personas, Señor Jesucristo, cuando Él hable con los hermanos, Señor, yo como hijo tuyo, te pongo en tus manos a mi hermano Israel, Señor, para que Él sea útil en tu obra, en el nombre de Jesús. Confirma, Señor, esta iniciación al ministerio, al diaconado del hermano Israel, en el nombre de Jesús. Amén. Todos. Nosotros somos testigos de que Dios sigue llamando, hermano. Esta es una prueba de nuestras oraciones a Dios, porque rogamos a Dios que Él siga enviando obreros. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Señor, respalde. Ya
Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga a mi hermano Israel. Felicidades, hermano, a la hora del Señor. Gloria a Dios. Decía un hermano, no sabe lo que le espera. Dios lo bendiga a mi hermano Israel. Dios lo guarde mucho, hermano. Gloria a Dios. Un saludo a mi hermano Rubén David Soltero. Hermano Israel hoy nos va a traer el mensaje de la palabra del Señor. Antes de eso vamos a cantar un canto para traer nuestra ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Si no sabían, el hermano Israel es una persona puntual, ¿verdad? Está aquí trabajando para la obra del Señor, da su tiempo y también ofrenda, también da sus diezmos. Así que Dios los bendiga a todos los hermanos que están trabajando para el Señor. Vamos a cantar este canto y así vamos a ofrendar y luego continuamos en el servicio en el nombre del Señor. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Después de ser valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Tus ojos miran, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Después de ser valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. ¡Aleluya! La cosecha está lista, hermano. Bueno, hermano, antes de que pase el hermano Israel, vamos a invitar a Mois que pase por acá. Él también tiene un versículo de la palabra del Señor. Así como Mois, también Israel fue creciendo así, desde niño. Y mire, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano Mois, praise the Lord. Praise the Lord. Today I'm going to read Philippians chapter 4, verse 6, in the name of Jesus. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving,
present your request to God. Amen. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos. Dios nos bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Esta obra es del Señor y el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Vamos a seguir orando, hermano. Dios bendiga a mi hermano Israel, quien nos va a traer ahora el mensaje de la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano. Adelante. Praise the Lord. Amen. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Amén. Gracias a Dios por las cosas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios. Cuando le dije a mis padres lo que el hermano Enrique quería hacer hoy, pues estaban tristes porque no podían estar aquí, pero felices por lo que se hizo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo nunca, lo he dicho antes, yo nunca pensé que iba a predicar en mi vida. Yo decía que no lo iba a hacer. En mi mente yo decía, no voy a ser predicador. Yo veía cómo mi papá batallaba siendo pastor, pero el Señor tiene cosas grandes. El Señor tiene otros planes y hay que solamente seguir los planes de Dios. Dejarnos guiar por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Y estoy muy contento de estar aquí, ser parte de esta obra. Creo que es algo muy grande. Amén. También ver crecimiento en los demás, ver crecimiento del hermano Andy, en Isaac. Es algo bonito poder ver eso. Amén. Y ganas de ver a los demás. Amén. Tengo ganas de escuchar a mi hermano Alan predicar. Amen. Even if it's in English, Alan, I know that you have a word for us. I know that you can preach to us. I know that you can bring something to us that can change our lives. Amen. Él puede traer ese mensaje que cambia vidas de muchos, de jóvenes, de niños. Amen. Todos tenemos algo que compartir. Amen. Y igual a todos los hermanos. Amen. Que todos podamos un día seguir ese camino que Dios tiene para nosotros. Amén. Quiero que hagamos una oración, amén, para iniciar esta porción el día de hoy. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos estar aquí este día. Gracias porque tú, Señor, nos guías, tú nos cuidas, tú siempre estás con nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos estar en un lugar donde tú nos llenas de tu espíritu, tú nos llenas de tu paz, tú nos llenas de tu gozo, Señor. Tú nos llenas de tu palabra. Tú nos llenas, Señor, de el ánimo que necesitamos para enfrentarnos al mundo, enfrentarnos a los problemas, Señor, y en todo darte gracias, en todo seguirte a ti, que nuestro enfoque siempre sea ti, Señor. Te damos gracias porque aquí estamos esta tarde. Señor, háblanos esta tarde, úsanos, Señor, como el vaso que somos para ti. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Aleluya. Le invito que ahí leamos en Josué capítulo 10. Josué está en el Antiguo Testamento. Amén. Josué viene después de Deuteronomio. Amén. Josué, y vamos a leer el capítulo 10, del 1 al 15. 10, 1 al 15. Amén. Aleluya. Amén. Les recuerdo siempre que estoy leyendo aquí de la Nueva Versión Internacional. Por si tiene otra versión usted, yo leo de la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra de Dios. Dice: Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente. Pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adonisedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adonisedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como las capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adonisedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Oán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía:
únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Verso 6. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal. No abandone usted a estos siervos suyos. Venga de inmediato y sálvenos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche de Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va de Aseca a Maqueda. Mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Aseca, el Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón; luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jaser, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de ahí por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Amén. Por eso pueden tomar sus asientos, hermanos. Amén. Bonita palabra de Dios, poderosa palabra de Dios. Amén. Esta historia en la Biblia nos habla sobre uno de los milagros más asombrosos, más maravillosos y únicos que hay en toda la Biblia. Claro que el único milagro más grande, más maravilloso fue ese milagro que Jesús hizo en la cruz. Amén. Y nada jamás será más maravilloso que ese milagro. Amén. Pero este milagro aquí en el libro de Josué definitivamente es uno muy especial. Y creo que el versículo 14 lo confirma muy bien. Mire una vez más lo que dice el versículo 14. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en el que el Señor obedeció la orden de un ser humano. Amén. Este versículo 14 es el que más me llama la atención, creo, de esta historia. Porque si analizamos bien lo que está diciendo, nos está aclarando que, obviamente dice, nunca antes ni después hubo un día como eso. Pero note bien lo que está diciendo. No solamente lo está diciendo porque el sol y la luna se detuvieron, sino que lo está diciendo, dice que nunca más hubo antes o después un día como ese, porque fue un día en que el Señor obedeció la orden de un hombre. El Señor obedeció lo que Josué había pedido. Sí dice ahí que Josué lo hizo en presencia del Señor, pero Josué había puesto toda su fe y confianza en Dios. Él sabía que estaba obedeciendo a Dios y él tenía toda la fe que Dios escucharía una petición tan asombrosa así. Amén. Si tomamos, por ejemplo, un milagro grande, como cuando se abrió el Mar Rojo, amén, esa no fue a petición de Moisés, sino que Dios le dijo a Moisés, le dijo,
tú levanta tu vara y extiende tus brazos y así se dividirá el mar. Entonces, no fue una idea de Moisés, no fue que Moisés le dijo al mar que se abriera. Fue a petición de Dios. Dios le dijo qué hacer. Pero aquí Josué leemos en el versículo 12, dice, ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Amén. Entonces Josué sí lo hizo en presencia del Señor. Él sabía que el Dios siempre estaba con él, pero él se dirigió directamente al sol y a la luna. Él los ordenó que se detuvieran y el Señor, conociendo el corazón, él siempre conoce el corazón del hombre, conociendo bien a Josué, que Josué iba siguiendo su ley, sus mandamientos, él honró la petición y hizo que la luna y el sol se detuvieran. Amén. No estamos quitándole poder a Dios porque Josué sabía que él tenía la fe de dirigirse al sol directamente, a la luna directamente, pero él sabía quién era el Creador. Amén. Él sabía que el Señor estaba ahí. Si él sabía que el Señor estaba ahí, sabía que él estaba escuchando esa petición. Amén. Entonces es algo muy interesante. Este personaje, Josué, es uno muy interesante y podemos aprender mucho de él, igual que muchos personajes de la Biblia. Amén. Pero este hombre fue muy especial. Por si no lo sabían o si no lo recordaban, Josué fue el hombre que Dios escogió para ser el líder de Israel después que Moisés falleció. Amén. Y Josué tenía el cargo, el mandato de Dios de guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa era la tarea de él. Una tarea que no fue nada fácil porque tuvo que enfrentarse a muchos reyes, a muchos guerreros, muchas naciones, muchos pueblos. Entonces no fue una tarea fácil que hacer. Amén. Otro ejemplo de quién fue Josué, solo para refrescar sus memorias un poco, él también fue el que Dios usó, que Dios mandó que marchara, amén, alrededor de Jericó y así caer los muros de Jericó. Amén. Ese fue el mismo personaje. Esa historia la puede leer en capítulo 6. Otra historia muy conocida, la conocemos mucho, amén, pero a veces se nos olvidan quién fueron los personajes que Dios usó en esas situaciones extraordinarias. Amén. Y esta historia que estamos analizando es un ejemplo más de los desafíos que se tuvo que enfrentar Josué. Amén. Y la verdad que sí suena algo muy asombroso. El hecho que el sol y la luna se detuvieron suena como que debe ser imposible. Amén. Y para nosotros la perspectiva de los hombres, de los humanos, es algo imposible. Pero sabemos que para Dios nada es imposible. Amén. Entonces, el hombre, el mundo, se fija en esta historia y la ven simplemente como un cuento, porque comienzan a analizar todo lo que tuvo que haber sucedido o todo lo que tiene que suceder para que sea posible. Amén. Se ponen muy científicos según ellos, ¿no? Por ejemplo, unos dicen que aquí la Biblia o el escritor se equivocó porque ahora sabemos que el sol y la luna no se mueven, amén, sino que la tierra es la que gira alrededor del sol. Entonces, la verdad que solamente quieren poner excusas, amén, porque si lo vemos de nuestra perspectiva, pareciera como que el sol y la luna son las que se mueven, amén, y si no fuera por la ciencia de hoy, todavía pensaríamos que es el sol y la luna que se están moviendo. Entonces son, como dije, son excusas que quieran poner. De hecho, usamos palabras, términos como en inglés el sunrise, la salida del sol. Amén. Nadie cuestiona por qué le llamamos la salida del sol si el sol no es el que se está moviendo. Pero son términos que usamos porque así es como lo vemos, así es como lo vemos de nuestra perspectiva, que el sol, la luna se están moviendo. Amén. Otra excusa que ponen es que, para no creer esta historia, es que la tierra
va girando a una velocidad de casi 1000 millas por hora. Amén. Y la excusa que ponen es que va girando demasiado rápido, que si pararía de repente, causaría destrucciones, causaría catástrofes en toda la tierra, o que las personas saldrían volando de la tierra porque es mucha fuerza que detener de un solo. Pero es otra excusa más. Amén. Porque nosotros sabemos que en la palabra de Dios, en Colosenses 1, del 15 al 17, Colosenses capítulo 1 del 15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invencible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el verso 17 dice, y Él es ante de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Todas las cosas por Él subsisten. O sea que todas las cosas que Dios ha creado mantienen su forma, mantienen el lugar donde están y no se mueven de donde están, porque Dios las subsiste con el poder de su palabra. El poder de su autoridad es por qué se mueven las cosas o no se mueven las cosas. Amén. El hermano Andy y yo estábamos hablando de este tema y le estaba explicando cómo los hombres ponen esta excusa que si la tierra dejara de moverse, de girar, causaría que las aguas y los mares se pusieran turbulentas y causaría destrucción. Pero luego el hermano Andy me recordó lo que sucedió cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta. Amén. Los mismos discípulos, después de que Jesús ordena al viento y al mar que se calmaran, se quedaron asombrados y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Amén. Entonces cuando el hermano Andy me recordó de eso, dije, ahí está la respuesta. ¿Por qué no causaría tanta destrucción? ¿Por qué? Porque el Señor mismo, Él puede calmar cualquier viento, cualquier mar que se quiera poner turbulento. Si Dios quiere pararlo, Él lo va a parar. Si Él quiere parar el universo, lo va a parar, porque Él es el creador de todas las cosas. Amén. Y yo creo que si la Biblia dice que el sol y la luna se detuvieron, no hay razón por qué buscarle más. Lo único que yo necesito saber es que Dios tiene el poder para hacer parar el universo si Él quisiera. Amén. El punto que quiero hacer con esto es que fue un milagro verdaderamente extraordinario. Amén. Y por eso dice, es maravilloso que diga que nunca antes ni después hubo un día como aquel. Amén. Un día que Dios escuchó la petición de un hombre. Amén. Sin embargo, esa no fue la única maravilla que sucedió en esa historia. La otra maravilla es cómo Dios estuvo con Josué y su pueblo y le dio la victoria contra 5 reyes. De hecho, el versículo 11 dice que el Señor mandó una tremenda graniza que mató más que mató el ejército. Amén. Entonces Dios peleó por su pueblo en ese momento. Amén. Si analizamos estos reyes en esta historia, podemos encontrar también unos puntos interesantes. Por lo menos si vemos al rey Adonisedec, el rey que juntó a los demás reyes, si solo analizamos el nombre de él, el significado del nombre de él, el nombre Adonisedec significa mi Señor es justo, o también puede ser como Señor de la justicia. Cuando leí esta historia, primero la leí en inglés porque a veces puedo captar las historias un poco mejor en mi mente, y me llamó la atención que en su nombre en inglés es Adonai Zedek, y Adonai yo sé que significa, es un nombre de Dios, y por eso me llamó la atención. Este hombre, este rey tiene un nombre que es diciendo como el Señor, o que habla de Dios, y sí, es así. Su nombre significa Señor de justicia, como si Él fuera Señor de justicia. Y entonces Él era rey en Jerusalén durante ese tiempo,
pero no fue un rey que Dios puso. Entonces, si miramos eso, este rey que según significa el Señor de justicia, es el rey de Jerusalén, pero no es un rey que Dios ha puesto y está haciendo guerra contra Dios y su pueblo. No sé si escuchan algo similar en esa historia o en esa descripción. Amén. Así como nuestro pastor Enrique nos estuvo enseñando el miércoles, en veces en el Antiguo Testamento podemos ver sombras de profecías que se cumplieron en el Nuevo Testamento o que aún están por cumplirse. Amén. Entonces, el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Apocalipsis, nos habla sobre un personaje, el anticristo, que se va a hacer pasar por el Mesías. Amén. Y entonces, en realidad, esa persona no es Mesías, sino uno falso que también va a reunir reyes de diferentes partes de la tierra para hacer guerra contra Dios y su pueblo. Entonces, es interesante cómo vemos esas sombras. Aún aquí vemos esas sombras que algo similar con el rey Adonisedec, según es como un rey falso de Jerusalén, la tierra santa de Dios, amén, y según significa Señor de justicia, pero es como un rey falso que está atacando a Dios y a su pueblo. También es interesante la manera que estos reyes atacan a Josué, y eso lo leímos en los versículos 4 y 5, ahí del capítulo 10 de Josué, versos 4 y 5 dicen: el mensaje decía, únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y atacarla. Estos reyes tenían miedo de atacar a Israel directamente. Entonces atacaron a Gabaón. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 9 de Josué, usted se va a dar cuenta que la gente de Gabaón no era pueblo de Israel, no eran de parte del pueblo de Israel. Y lo que sucede en el capítulo 9 es que los gabaonitas se dan cuenta cómo el pueblo de Israel había vencido a Jericó y cómo Dios los sacó de Egipto. Ellos sabían de esas maravillas que Dios hizo, y entonces para que Israel no los atacaran, ellos los engañan y les dicen que vienen de un país lejos y que mejor quisieran hacer un tratado de ayuda mutua para que no los atacaran y mejor perdonarle la vida. Y entonces ahí dice la Biblia que Israel no consultó con el Señor sobre ese tema. Y ellos hicieron lo que les parecía bien a ellos. Y ese fue el error que ellos cometieron al hacer eso. Porque luego los israelitas se dan cuenta que los gabaonitas no son de un país lejano, sino que son vecinos, que viven muy cerca a ellos, viven en la tierra que les pertenece a Israel. Pero para entonces ya no pueden atacarlos, no pueden conquistarlos, porque ya hicieron ese tratado en el nombre del Señor para perdonarle la vida. Entonces, si regresamos aquí a nuestra historia, vemos que estos 5 reyes, no se atreven a atacar al pueblo de Israel, sino que ellos atacan a un pueblo, a una gente que no es del pueblo de Dios. Amén. Pero por el tratado que ellos tienen con Josué, Josué responde a sus peticiones y viene a su rescate. Entonces, esto me hace meditar y me hace ver cómo esta historia tiene un sentido espiritual que podemos ver en nuestras vidas. Amén. Así como Josué y el pueblo de Israel tenían enemigos, nosotros también tenemos un enemigo que nos ataca en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces, miren, vamos a ir al primero de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Aleluya. Primera de Pedro, que está al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Ahí va a encontrar Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 8 al 9.
y dice así, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Amén. Además de lo que Pablo nos dice también en Efesios, que nuestra lucha no es contra sangre o carne, en otras palabras, que no es contra seres humanos, pero que nuestra lucha en la vida cristiana es contra principados y potestades y fuerzas espirituales malignas. También Pedro nos hace saber que sí, también tenemos este enemigo que es el diablo, que se hace pasar por un león rugiente. Amén. Creo que cuando la Biblia nos describe algo usando un ejemplo, tenemos que poner atención especial lo que nos está tratando de decir, lo que está tratando de decirnos, de describirnos. Aquí Pedro nos pinta al diablo como si fuera un león rugiente. Amén. Es importante tomar eso en cuenta porque también en otra parte de la Biblia, en 2 de Corintios, Pablo nos dice que el diablo se disfraza de ángel de luz. Amén. Entonces, no sé de dónde salió esa idea que muchas veces vemos en las películas, que el diablo tiene cuernos, que es rojo, tiene una cola. Amén. Y así nos presenta al mundo como si fuera el diablo, pero en realidad el diablo no se presenta así. El diablo no nos quiere asustar. Si él nos asustaría, correríamos a Dios, buscaríamos más de Dios. Pero eso no es lo que hace el diablo. Él se presenta como ángel de luz. Amén. Y es lo último que el diablo quisiera hacer. Entonces, creo que por eso Pedro nos recuerda que en realidad no es un ángel de luz, sino que debemos considerarlo como un león rugiente. Un león rugiente, ¿sí? Todos sabemos lo grande, lo fuerte, lo feroz que son los leones. Tal vez no los hemos visto en su hábitat natural, pero los hemos visto en zoológicos y podemos ver lo grande, lo poderoso que son los leones. Y si se puede imaginar, ¿qué tal si aquí en este lugar hubiera un león suelto por aquí? ¿Usted no cree que tuviéramos más cuidado? Tal vez nos alejaríamos un poco, no nos acercaríamos a ese león, nos mantuviéramos lo más lejos posible que podemos, ¿sí? Entonces haríamos lo que Pedro nos está aconsejando, de mantenernos alerta, ser sobrios. Amén. Cuando el león anda rondando, es que está buscando la presa más fácil de agarrar. Tal vez la presa más débil, tal vez la que esté distraída, tal vez la que no esté alerta. Amén. Y así también el diablo se la pasa buscando a quien puede destruir, porque recuerden que es lo único que él está buscando. El diablo solo quiere buscar la destrucción, solo quiere buscar el destruir a la vida del cristiano. Amén. Y entonces, quiero también que recuerden algo importante con esto, porque esto no lo debemos creer para causar temor. Esto no es para asustarnos, no es para tenerle temor al diablo que nos va a devorar. No, Pedro nos dice eso porque él quiere que nos mantengamos alerta, que estemos sobrios de lo que puede hacer, pero debemos mantenernos firmes y mantenernos firmes en la fe que tenemos en Dios y poder resistirlo así. Amén. Quiere decir que sí somos capaces de resistir a todas sus maquinaciones. Somos capaces de resistir cualquier arma que el diablo traiga con nosotros, lo podemos resistir. Amén. Y es interesante que Pedro nos habla de este tema, porque si leemos en otro libro, en el libro de Lucas, vamos a encontrar que Pedro nos está hablando de una experiencia personal. Miren, vamos a ir a Lucas capítulo 22. Y esto se encuentra en los versículos 31 y 32. Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Y aquí el Señor Jesucristo es el que está hablando
a Pedro. Jesús dice aquí, versículo 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Amén. Entonces, no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero Jesús está diciendo que Satanás le había pedido zarandear o atacar de una manera a los discípulos. Satanás quería atacar a los discípulos porque él sabía lo que estaban haciendo. Amén. Entonces, él quería probar la fe de ellos. Lo maravilloso es cómo Dios dice que él ha orado por Pedro y sus discípulos para que ellos, para que no fallen en su fe. Amén. Para que no fallen en su fe. Entonces, no lo dice, pero me hace pensar que tal vez Jesús lo permitió que los atacara de una manera. Si sigue leyendo, sabemos que Pedro ahí niega al Señor, y esa pudo haber sido la prueba de la fe de Pedro, pero sabemos que él volvió a Jesús, amén. Pero eso puede ser esa es la prueba que Satanás atacó la vida de Pedro para probar la fe. Pero nuestra fe en Jesús es lo que siempre debemos mantener firmes. Y recuerde que Jesús siempre vela por nosotros. Amén. Él está velando por nosotros. Amén. Esta escritura aquí en Lucas también nos confirma algo que aprendemos del libro de Job. ¿Recuerdan la historia de Job? ¿Sí? Ustedes, más bien, esto nos confirma que nuestro enemigo, Satanás, no puede hacer nada sin primero recibir el permiso de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Si recuerdan la predicación de la semana pasada que nos presentó el hermano Andy, del Salmo 91, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. El Omnipotente significa que Dios tiene todo el poder. Todo el poder. Que su poder es sin límite. Amén. Y que nadie ni nada es más poderoso que Él. Amén. Hermano, esto es algo bastante importante que tenemos que aprender y saber acerca de nuestro Dios. Amén. Porque hay una mentira, hay un engaño que el mundo cree, que ha creído. Y tristemente también hay cristianos que han creído esa mentira. El diablo ha hecho creer al mundo y a algunos cristianos que él es el rival o que él es igual a Dios. Y no sé por qué siempre me imagino como que cuando el mundo ilustra una pelea contra Dios y Satanás, como que lo presentan como si fueran boxeadores, ¿no? Dios contra Satanás, como que así lo quieren presentar. Pero la verdad es que sí es enemigo de Dios, pero no es igual a Dios. No es su igual. Él no tiene poder. Amén. Él no tiene el mismo poder que Dios tiene. Amén. Dios, como dije, es omnipotente y Dios tiene todo el poder. Amén. El diablo no es ningún Dios. El diablo no es ningún Dios. Y entonces es por eso que hay esa mentira, ese engaño que el mundo ha creído. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado hasta lo sumo. Amén. Que Él es más grande que cualquier enemigo. Amén. Y si Dios le da el permiso a Satanás de hacer algo, ese es el poder que Él tiene. Amén. Si Dios no le permite hacer algo, no tiene el poder para hacerlo. Amén. Y es por eso que solamente Dios tiene toda autoridad y el diablo no tiene ninguna autoridad. Es verdad que sí, tal vez es más poderoso que yo, porque yo solo soy un ser humano. Amén. Pero es por eso que yo no me voy a enfrentar al diablo con mis propias fuerzas. Amén. Yo lo voy a hacer clamando al nombre de Jesucristo. Amén. Si Él me quiere atacar, yo voy a clamar al nombre del Señor Jesucristo.
Amén, porque Él pelea por nosotros, Él está al frente de nosotros, amén, porque Él, nuestro Dios, es el Todopoderoso, amén, aleluya. Entonces, algo más que debemos saber es que Jesús ha derrotado al enemigo y a sus potestades, y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. Mire, vamos a ver Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al 15 para captar toda la idea que nos está presentando ahí. Colosenses capítulo 2, del versículo 6 al 15. Aleluya. La palabra que nos enseña aquí Dios, amén, Jesucristo con su palabra que nos dejó. Dice del versículo 6, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la afectó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Versículo 15 dice, desarmó los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Jesús ha desarmado al enemigo. Amén. Y ahora ya no tiene poder sobre la muerte, sino que Jesús ha vencido la muerte. Y es por eso que tenemos vida en Cristo Jesús. Amén. Él es quien debemos conocer de verdad. Si Él es el omnipotente, entonces yo quiero habitar en Él. Amén. Si el enemigo nos va a querer hacer daño todavía, pero recuerden que tenemos esa protección en Cristo Jesús y que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si volvemos a esa historia que estamos viendo con Josué, quiero recalcar algo muy importante en su vida que podemos aplicar a nuestra vida. Dios hizo cosas grandes por medio de Josué. Josué pudo pelear y derrotar a muchos enemigos y tuvo grandes victorias. Él pudo cumplir con la tarea que Dios le había dado y sabemos que Dios siempre estuvo con él y aún peleó por él. Amén. Pero mire que Josué tenía un secreto que no es tan secreto, porque la Biblia lo revela y nos dice cuál era el motivo de su éxito. Porque aunque sí podemos atribuir todo el éxito que Josué tuvo a Dios, Josué tuvo que poner algo de su parte. Él tuvo que actuar en su fe. Amén. Y entonces Josué tenía un secreto que les quiero presentar hoy. Y por eso el tema de este mensaje es el secreto para ser fuerte y valiente. Amén. El secreto para ser fuerte y valiente. Ahora, abra su Biblia conmigo. Vamos a regresar a Josué. Vamos
Vamos a leer desde el principio. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Josué capítulo 1, de los versículos 1 al 9. Amén. Dice así, para honra y gloria de Dios. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Cuando Dios dice algo, que va a hacer algo, sabemos que lo hará. Sin duda lo hará. Amén. Dios dijo que estaría con Josué siempre y que nunca lo iba a dejar, que nunca lo iba a abandonar. Ahora solo Josué necesitaba tener fe y creer en lo que Dios le había dicho y lo que había dicho a través de su ley. Amén. Yo creo que Josué sí mostró la fe que tenía en Dios al ordenar al sol y a la luna que se detuvieran. Amén. Él mostró su fe en eso. Josué hizo el esfuerzo y fue valiente en mantener la ley y meditar en el libro de la ley de día y de noche. Amén. Y esa fue la única manera que Josué pudo conocer en verdad quién era Dios. Y al conocer bien a Dios, él supo cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es por eso que cuando Josué ordena al sol y la luna que se detengan, Dios honró su petición y los hizo detener. Amén. Este fue el secreto, no tan secreto, de Josué, el meditar en el libro de la ley de día y de noche, así como Dios se lo había pedido. Amén. De otra manera, Josué no hubiera tenido ese valor, ni la fuerza, ni la fe, que Dios estaba con él. Amén. Es interesante que esta no es la única vez que Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente. Aquí en el capítulo 1, creo que se lo dice 3 veces. 3 diferentes veces se lo dice en un solo capítulo. Y anteriormente en Deuteronomio 31, creo que se lo dice otra vez a Josué que sea fuerte y valiente. Antes que muriera Moisés, Dios ya lo estaba preparando y él estaba diciendo que tenía que ser fuerte y valiente porque tenía una tarea muy importante que Dios iba a poner en él. Amén. Si Josué entonces de verdad hizo caso a lo que Dios le pidió y se puso a meditar a la ley de Dios cada día y noche, por supuesto que él iba a conocer a Dios. Él iba a conocer el verdadero Dios. Amén. Porque él hizo ese esfuerzo de conocerlo a él. Amén. Y al conocer a Dios, él sabía
en quién poner su fe. Él sabía que le iba a dar esa valentía, las fuerzas que necesitaba para enfrentarse a cualquier cosa que iba a venir por delante y él seguir adelante. Amén. Es algo que debemos aprender de Josué, que debemos de meditar y tener grabado en nuestro corazón la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo más voy a resistir yo al enemigo si no sé lo que la Biblia me dice sobre eso? Si no me doy cuenta que mi lucha es contra poderes y potestades, no voy a hacer el esfuerzo de mantenerme firme espiritualmente con oración y la palabra de Dios. Si no me doy cuenta que el diablo anda como león rugiente, me voy a descuidar y no voy a ser sobrio. Amén. Y si no me doy cuenta que Jesús ya desarmó a los poderes y potestades, no voy a saber que yo ya tengo la victoria en Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Él por su poder, por su autoridad que Él tiene. Amén. Pero si no medito yo en la palabra de Dios, no voy a conocer a Jesús realmente. No voy a conocer quién es Dios, quién es Jesús. Amén. Y si nos ponemos a pensar eso, el hecho que tenemos la palabra de Dios, el hecho que Dios ha podido mantener y conservar la palabra por miles y miles de años, eso solo es un milagro. Es un milagro que la palabra de Dios se ha mantenido todo este tiempo. Amén. Han habido reyes, imperios que han querido acabar con la Biblia, con la palabra de Dios. Han tratado de quemar todas las copias. Disculpen. Ellos han querido quemar las copias de la Biblia y prohibirla. Amén. Pero aún así la Biblia, la palabra de Dios se ha conservado con el poder de Dios. Amén. Y lo triste es que nosotros a veces no hacemos el esfuerzo para leerla, tanto tiempo que se ha conservado, y no hacemos el esfuerzo para leerla o conocerla. O tal vez la leemos y encontramos escrituras que nos encantan, nos enamoramos de la escritura, lo que dice la escritura, pero no nos enamoramos del autor de la Biblia. Amén. Hay que buscar bien al Señor Jesús, hay que buscar al autor que nos dejó esta palabra. Amén. Porque Él es, la Biblia es, el propósito de la Biblia es conocer a Dios. El propósito de la Biblia es conocer el carácter de Dios, conocer el amor de Dios. El propósito de la Biblia es llevarnos a Dios, dirigirnos a Dios, llevarnos a los pies de Dios y buscarlo, saber quién es Él. Amén. Y así es como vamos a saber que Él es el único Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo hace, el Dios que servimos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios omnipotente. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, así les dejo con este secreto, el secreto que Josué tuvo, el secreto para ser fuerte y valiente es meditar en la ley de Dios, conocer la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. Amén. Así los dejo, hermanos, Dios les bendiga, les estimulo que sigamos conociendo a Dios. Amén. Así les dejo el lugar a nuestro pastor. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Y la verdad, la convicción más completa de cada ministro, cada servidor del Señor, es que no debe de haber ninguna duda que la Biblia es la palabra del Señor. Eso es lo más principal. Cuando aquel hombre decide servir al Señor, no tiene duda, hermano, de que la palabra de Dios es la verdad. Vamos a orar y darle gracias a Dios por el mensaje que nos ha dado. Y vamos a esforzarnos y ser valientes y meditar en la palabra del Señor. Señor Jesucristo, gran Dios y Salvador, te damos la honra y te damos la gloria una vez más, Señor, por tu obra, porque tú confirmas, Señor, cada momento, cada instante, Señor Jesús, que tú eres un Dios omnipotente, un Dios soberano, un Dios, Señor, que cuidas y guardas, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, de que tu palabra se predique con verdad, Señor, de que
que estamos en la verdad, de que estamos en Jesús, el único Dios verdadero, el Salvador del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que juntos podamos meditar, Señor, y estar bien convencidos, Señor, de que tu palabra es la verdad. Gracias por el hermano Israel, Señor. Gracias una vez más por la decisión que él ha tomado, Señor, de servirte con todo su corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Y miren nada más este canto y así nos despedimos. No quiero estar lejos de ti. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Cuéntame contigo donde quiera que vaya. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, dispuesta a abrazarme. No te dejas ir, eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesta a abrazarme. No te dejas ir, eres un buen padre. Sé que estás aquí, dispuesta a abrazarme. No te dejas ir, eres un buen padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Gracias, El Señor. león está aquí, su rugido suena fuerte. Porque Él es más poderoso que el que está en contra de nosotros, Señor. Nadie puede detenerle. Aleluya. Gloria a Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios los bendiga, hermanos, los guarde, así nos despedimos. Allá atrás hay el que sea un pastelito, un cupcake para darle gracias a Dios, para celebrar, hermano Israel.